El samurái. Pensemos en esa figura. Es una de las más potentes de la cultura popular, ¿no? Un guerrero estoico, leal hasta la muerte, siempre guiado por un código de honor inquebrantable. Pero ¿qué pasaría si gran parte de lo que creemos saber sobre ese código, el Bushido, en realidad no fuera tan antiguo como pensamos? Y bueno, esta es la imagen clásica, la que todos tenemos en la cabeza. Esta cita de Inazo Nitobe nos pinta el samurái como la pura encarnación de la calma y el coraje. Un ideal que, la verdad, ha cautivado al mundo por más de un siglo y es, básicamente, el pilar del mito popular. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Es esta imagen de un código único, antiguo, algo históricamente real? ¿O es en realidad una construcción mucho más reciente? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Arranquemos con la imagen que todos conocemos. Gracias al cine, a los libros, a los videojuegos, pensamos en los samuráis como guerreros que, sin importar la época, seguían al pie de la letra un código moral súper estricto y único, el camino del guerrero. Pero claro, la historia nos cuenta algo bastante diferente. El Bushido no era como un manual de reglas que uno podía consultar. Era más bien un conjunto de valores, casi siempre no escritos, que cambiaron de forma radical dependiendo de la época y sobre todo de las circunstancias. Y es que la evolución es fascinante. En el periodo Kamakura, todo era práctico, centrado en el camino del arco y el caballo. Luego, durante las guerras del periodo Sengoku, la mentalidad era ganar como sea. Con la llegada de la paz en el periodo Edo, los guerreros se volvieron burócratas y su código se hizo mucho más filosófico. Y finalmente, en la era Meiji, cuando los samuráis desaparecen, todo el concepto se reinventa por completo. Un ejemplo perfecto de esta evolución, y de los malentendidos, es una de las prácticas más famosas, el seppuku, o suicidio ritual. La imagen que tenemos es de puro honor y desafío, pero la realidad era, créanme, mucho más compleja. El contraste es tremendo. El mito nos habla de una elección voluntaria para proteger el honor, pero la realidad, según los registros históricos, es que muchísimas veces era simplemente una sentencia de muerte ordenada. Y aunque se veía como una prueba de autocontrol, era tan doloroso que sin ayuda era muy posible sobrevivir. O sea, para nada era un acto solitario. El ritual en sí nos revela un detalle que es crucial: la figura del Kaishaku-nin. Después de que el samurái se hiciera el corte, este asistente, que solía ser un amigo o un espadachín muy hábil, intervenía para decapitarlo. Su papel no era deshonroso, era todo lo contrario. Era un acto compasivo para asegurar una muerte rápida y acabar con una agonía terrible. Y la cosa se volvió aún más simbólica durante el pacífico periodo Edo. Con la práctica del Sensubara, el condenado ni siquiera usaba una cuchilla, simplemente tocaba su abdomen con un abanico y en ese preciso instante el Kaishaku-nin realizaba la decapitación. Se mantenía toda la parafernalia del ritual, pero el acto mismo de autoinfligirse la herida había desaparecido por completo. Entonces, la pregunta del millón: si el código histórico era tan cambiante y la realidad de sus rituales era tan diferente, ¿de dónde sacamos esta idea moderna y unificada del Bushido? Pues, la figura clave tiene nombre y apellido: Nitobe Inazo. Allá por 1899, escribió un libro en inglés llamado Bushido, el alma de Japón, pensado específicamente para una audiencia occidental. Y ese libro se convirtió en la fuente definitiva para el mundo sobre lo que era el código samurái. Nitobe fue el primero en codificar estos valores en una lista así, clara y fácil de digerir. Se inspiró mucho en la idea de la caballerosidad europea y presentó estas 8 virtudes como el corazón del espíritu samurái. El pequeño, gran problema es que esta lista, así unificada, nunca existió de esta forma en el Japón feudal. Miren, esta cita de un foro moderno, aunque es un poco brusca, captura a la perfección la crítica de muchos historiadores. El libro de Nitobe no era tanto un documento histórico como una interpretación súper romántica, una visión idealizada de cómo él pensaba que los samuráis debieron haber sido. Entonces, y esto es lo más importante, el objetivo de Nitobe no era la precisión histórica, era la diplomacia cultural. En un momento en que Japón se estaba abriendo al mundo a toda velocidad, él quería presentar el alma de su nación de una forma que fuera admirable y sobre todo fácil de entender para los occidentales. Y vaya que lo logró. Creó un mito poderosísimo y que perdura hasta hoy. ¿Y cómo influye esta versión romantizada del Bushido en la cultura actual? Bueno, sus ecos se sienten por todas partes, tanto dentro como fuera de Japón.
El impacto de esta idea es innegable. En el mundo de los negocios se llega a hablar del espíritu samurái para describir la lealtad a la empresa. En las artes marciales, las virtudes de Nitobe son la base de todo. Y por supuesto, en la cultura pop global, desde las películas de Hollywood hasta el último videojuego, el samurái que vemos es casi siempre el noble guerrero de Nitobe, no el combatiente pragmático de la historia. Así que, para resumir, el Bushido no es una mentira, pero la versión popular que todos conocemos es una simplificación enorme. Es una codificación moderna de un conjunto de éticas guerreras que en realidad fueron mucho más complejas, a veces contradictorias y que cambiaron constantemente a lo largo de casi 1000 años. Y todo esto nos deja con una pregunta más amplia, ¿no? La historia del Bushido es un ejemplo perfecto de cómo el relato que construimos sobre el pasado puede volverse más influyente que el pasado mismo. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas de nuestras ideas sobre la historia son así? ¿Una historia bien contada contra lo que realmente sucedió?